A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidencia, señoras y señores, compañeras y compañeros. Para nadie es un secreto que en México vivimos una crisis educativa. Vivimos una emergencia educativa y el primer paso para enfrentar esta emergencia es entenderla y reconocerla. Los últimos años, y lo quiero decir con todas sus letras y con suma responsabilidad, los últimos años han sido un desastre para la educación en nuestro país. Quienes intentaron cambiar la política educativa pensando que bastaba con la fuerza de su mayoría, se dedicaron a linchar a maestras y maestros, culpándolos todo el tiempo del fracaso educativo. Lo hicieron también de espaldas a los maestros, a las maestras, a la familia, a los estudiantes y sobre todo lo hicieron de espaldas a México. Por eso en Movimiento Ciudadano votamos en contra de esa reforma y de todas las reformas estructurales del sexenio anterior. Vivimos una emergencia educativa y mientras esta emergencia no sea atendida, quienes están pagando las consecuencias son nuestras niñas y nuestros niños. Esta es la realidad y no la podemos olvidar y tenemos que tenerla muy presente en esta discusión. Para Movimiento Ciudadano transitar a una educación de calidad, universal e inclusiva, en la que se priorice sin duda el interés superior de niñas, niños, de adolescentes y de jóvenes, es la clave para darle un giro completo a la educación. Pero también es nuestra principal apuesta para combatir la descomposición social que ha sido provocada por la violencia y la inseguridad que desde hace demasiado tiempo tiene secuestrado a nuestro país. Estamos convencidas de que una reforma educativa no estaría completa si no incluyera el regreso de la filosofía para desarrollar sin duda el conocimiento, del civismo para cultivar el amor por nuestra patria, la inclusión del arte para alimentar el alma y la inclusión de la naturaleza para entender que no tenemos otro planeta y que es nuestra responsabilidad cuidarlo para no arrebatarle el futuro a las próximas generaciones. Sabemos que una reforma educativa no sería tal si no se contemplara desde sus principios rectores la igualdad entre hombres y mujeres, para poder hacerle frente desde los salones de clase a las violencias que vivimos las mujeres y que termina por arrebatarnos todos los días la vida de 7 de nosotras. Estamos convencidas de que una reforma educativa debe incluir una perspectiva de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y al respeto de la dignidad de las personas, para enseñarle a los más pequeños que no es no, que el acoso es cosa seria y que nuestro cuerpo no es una cosa y que solo nos pertenece a nosotras. Y también sabemos que una reforma educativa no estaría a la altura de las circunstancias si no apostara por la pluriculturalidad para saldar una de las grandes deudas que tenemos con los pueblos y con las comunidades indígenas de nuestro país. No sería tal si no impulsara también la educación para personas adultas, porque nunca se es demasiado grande ni demasiado sabio para seguir aprendiendo, para dejar de seguir aprendiendo. Por supuesto, la educación para la vida, que es un logro de Movimiento Ciudadano, que lo sacamos adelante en el Congreso de Jalisco y que busca que nuestros pequeños, nuestras pequeñas, además de matemáticas, de español, que a través de la educación física, del arte, de la educación socioemocional, puedan aprender a cuidar su salud, a sentir, a manejar sus emociones y aprender valores y cultivar la paz que tanta falta nos hace en este país. Por estas razones, porque logramos que se respetara la autonomía universitaria. Aquí quiero que no se nos olvide que la autonomía es la condición para que el conocimiento no esté sujeto a la política, porque sacamos adelante la autonomía universitaria, porque logramos que se reconociera la educación superior como un derecho y porque es el resultado del trabajo que se ha hecho en varios foros, con organizaciones de la sociedad civil, con maestras, con alumnos, con padres de familia, con toda la sociedad. Las senadoras y los senadores de Movimiento Ciudadano vamos a votar a favor de esta reforma. Y votaremos a favor, sí, pero quiero dejarlo muy en claro.
Esto no significa que daremos un cheque en blanco. En Movimiento Ciudadano seremos vigilantes de que en todo momento se respete el derecho a las niñas y a los niños a una educación de calidad. Y eso comienza por lo básico, con escuelas dignas, con maestros y maestras bien capacitadas, también, por supuesto, con espacios de trabajo que sean dignos. Por eso tenemos que decir que nos preocupa, de verdad nos preocupa, que no haya un plan claro para garantizar el derecho a la educación de los más de 4 millones de niñas y niñas que hoy en México no van a la escuela. Nos preocupa que no se sabe cómo cambiará el hecho de que las escuelas indígenas estén en rezago, que el 80% de los niños y de las niñas tengan un nivel insuficiente en matemáticas, en lenguaje, en comunicación, que 7 de cada 10 niños en nuestro país salgan de primaria sin saber de matemáticas, ni saber leer. Nos preocupa que el 97% de las escuelas de educación básica tienen carencias en infraestructura, que el 67% de los planteles educativos no tienen conexión a la red de drenaje, que el 33.6% no tiene baños o no tiene luz, que 1 de cada 5 escuelas en el país tienen techo de lámina, de cartón o de palma, y que aún así este gobierno haya decidido recortarle 6.447 millones de pesos al programa de infraestructura física educativa. Nos preocupa que este gobierno haya destinado 0 pesos al fortalecimiento de la educación temprana, al desarrollo infantil, que haya recortado 1.054 millones de pesos al presupuesto de las escuelas de tiempo completo y casi 9 millones de pesos menos para el Instituto Nacional de Educación de los Adultos. Y nos preocupa también que no se tenga una política sólida para enfrentar la obesidad infantil. Esta es la realidad de la educación en México, pero también es el reto que enfrenta este gobierno. Y nosotros, en Movimiento Ciudadano, pondremos nuestros votos para apoyarlo y hacer que la educación sea la semilla de esperanza que México necesita. Pero también quiero dejarlo muy en claro. Vigilaremos que el presidente cumpla sus promesas. Esperemos que cumpla su palabra. Nosotras estaremos ahí para vigilar que cumpla sus promesas con las maestras y con los maestros que dedican su vida a la enseñanza, que todos los días trabajan con el corazón, que sacrifican su vida, largas jornadas para poder dar clases en escuelas que no tienen baños, sin techos y que viven al día por los sueldos tan precarios que tienen. Que se escuche muy bien. Nunca más una maestra o un maestro perseguido y estigmatizado, pero también que se escuche bien, nunca más una plaza vendida o condicionada por actores y sindicatos. Vigilaremos que este gobierno no imponga un simple cambio de poderes fácticos en la educación. Que quede claro, no se trata de cambiar una mafia para imponer otra. No se trata de negociar en lo oscurito con grupos de presión, porque la educación no le pertenece a nadie. La educación es de todas y de todos y el Estado no puede renunciar a garantizar la calidad en la educación. Estamos del lado de los maestros, de una educación inclusiva, pero también del lado de la calidad educativa. Seguiremos exigiendo que se acabe el pacto de impunidad y que todas aquellas personas que hicieron de la educación un negocio, el negocio de sus vidas, enfrenten la justicia y que el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, cumpla su promesa de renunciar a las partidas para la publicidad oficial y que destine ese dinero para mejorar las estancias, las escuelas en este país, que no caiga en las tentaciones que tuvo el secretario que lo antecedió. En Movimiento Ciudadano sabemos que el desastre no se va a resolver en algunos meses, pero después de que se apruebe esta reforma, no habrá pretextos para no transformar la educación de nuestro país y transformar con ella a nuestro México, a la sociedad entera. No habrá pretextos que valgan, porque lo que hoy está en juego es el futuro de lo más preciado que tenemos, las niñas y los niños de México. Es cuanto. Gracias, senadora.